Descubre el impactante pacto. Un sagrado minuto que transformará tu fe en un milagro divino. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, una tristeza pesada anegaba a Ana, una mujer de fe que vivía en la aldea de Ramataim, cerca de la tierra de Silo. Su belleza y dulzura eran renombradas entre su gente, pero su corazón era un vasto desierto, carente de la alegría de la maternidad, que tantos consideraban el mayor de los dones divinos. La infertilidad se cernía sobre Ana como una sombra, un signo de desdén que en su comunidad la aislaba, más aún por las burlas de Penina, su rival, quien disfrutaba en su dolor al recordar las promesas de Yahvé a las madres de Israel. Cada año, el esposo de Ana, Elcaná, la llevaba al tabernáculo en Silo para ofrecer sacrificios. Allí, Ana sentía el peso de su vacío más que nunca. La atmósfera reverente en el tabernáculo, llena de incienso y oraciones, la llamaba cerca de Dios, pero su desesperación la mantenía lejos del consuelo. El clamor de su corazón cernía su espíritu entre la adoración y el sufrimiento. Este año, Ana entró en el lugar santo, y con su alma desgarrada, no pudo contener más sus súplicas. Con lágrimas sinceras, se arrodilló fervientemente, prometiendo a Yahvé que, si él la bendecía con un hijo, lo dedicaría eternamente al servicio del Altísimo. Este momento no solo fue un clamor por un hijo, fue un fervoroso acto de entrega, un deseo ardiente de redención. Eli, el sacerdote, observó la angustia de Ana desde la entrada. La vio mover los labios, pero no oyó su voz, y confundido, pensó que estaba embriagada. «¿Hasta cuándo estarás así?», le dijo. Las palabras de Eli resonaron en el corazón de Ana, quien, sintiendo la mirada del sacerdote, le respondió con sinceridad. Le relató su pena, y la compasión brilló en los ojos de Eli, mientras comprendía que estaba ante una mujer quebrantada, no una ebria. «Ve en paz», le dijo, «y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El tiempo se alargó para Ana mientras aguardaba la respuesta divina. Su fe titubeaba a veces, y las burlas de Penina la rodeaban como un eco ensordecedor. Sin embargo, la promesa del sacerdote resonaba en su mente, y ella se aferró a ello. Con cada ciclo lunar, su esperanza crecía, así como las preguntas que la mantenían en vigilia. ¿Sería este el año de su milagro? Finalmente, después de un año de espera, el destino le sonrió. Ana se vio sumergida en una alegría indescriptible al ver el rostro de su recién nacido, a quien llamó Samuel, significando «dado por Dios». Aquel pequeño, envuelto en su fragilidad, se convirtió en el cumplimiento de su pacto y en la luz que iluminaba su vida. Pero ante la alegría se alzaba la inquietud. Ana sabía que debía cumplir su promesa. ¿Estaba lista para ofrecer a su hijo al servicio del Señor? La dualidad entre amor y sacrificio palpitaba en su corazón, preparando el terreno para un nuevo capítulo en su fe. La sabiduría divina esperaba en su decisión, mientras el sol se ocultaba sobre Silo, envolviendo a Ana en una cómplice penumbra, la cual resuena con las promesas que aún deben cumplirse. La historia de Ana apenas comenzaba, y su fe iba a marcar un camino en la historia de Israel. El tiempo transcurrió, y el corazón de Ana se debatía entre la alegría de tener a su hijo Samuel y la creciente voz de su compromiso. Día tras día, el pequeño crecía en sabiduría y estatura, reflejando en su mirada la luz del cielo. Ana lo sostenía con amor, y mientras acariciaba su cabello, la angustia de la promesa no cesaba de atormentarla. Un día, mientras Samuel jugaba sonriente bajo la sombra de un olivo, Ana fue al tabernáculo, llevando consigo el peso de su alma y el eco de su voto. A su llegada,
El lugar reverberaba con el canto de los levitas y el sacrificio de las ofrendas. Allí, sincera y vulnerable, Ana se arrodilló de nuevo ante la presencia de Dios. «Señor de los ejércitos», clamó, «he aquí a tu sierva. He cumplido mi promesa. Este niño es tuyo por toda la eternidad». La voz de su corazón era un murmullo entre el clamor del pueblo. Cada lágrima que caía representaba una mezcla de amor y obediencia. «Debo entregarlo a ti, oh Yahvé, pero mi alma llora por la separación que se aproxima», susurró Ana mientras miraba a Samuel. Y el cielo se tornó en silencio, como si el universo esperara en respiración contenida. En ese silencio, Ana sintió la respuesta divina germinar en su corazón. No era un rechazo, sino la gratitud profunda por la fe cultivada a través del sufrimiento. Allí, en el divino encuentro, Ana escuchó una voz suave que le recordaba la promesa de Dios a Israel, una nación que anhelaba ser guiada por profetas elegidos. Cuando el tiempo llegó para concluir el periodo de destete de Samuel, Ana preparó todo con esmero y dedicación. Hizo una ofrenda de llamas y vino, simbolizando la alegría y el sacrificio. Al llegar con Samuel al tabernáculo, Elcaná observó en su esposa un cambio. Había una profunda paz que superaba la melancolía. «¿Por qué ofreces tanto hoy?», le preguntó. «Porque Samuel pertenece al Señor». Eli, el sacerdote, reconoció la devoción de Ana al ver su rostro radiante y sus manos temblorosas. «Es precisamente», dijo ella, «como te prometí en mi dolor, aquí está el niño, el regalo de Dios. Vengo a entregarlo a su servicio». La entrega fue un instante cargado de tensión. Ana, entre lágrimas, tomó las manos de Samuel y las alzó hacia el cielo. «Oh Señor, aquí está el hijo de mis oraciones, y aquí estoy como su madre. Que su vida sea para tu gloria». Mientras Ana se alejaba, el clamor de su corazón se transformó en alabanzas. En ese derramar de fe, su espíritu se levantaba. «He dado lo que de ti he recibido, y confío en que tu plan es perfecto», murmuró en su caminar de regreso. Y así, una promesa se cumplió, y Ana fue recordada entre las historias de quienes entregaron todo a Dios. Pero el cielo aún tenía más sorpresas para revelar. En la profundidad de su entrega, el Altísimo estaba preparando a Samuel no solo como un niño dedicado, sino como un profeta que ungiría reyes y traería dirección a una nación en busca de restauración. Los días de Ana abrirían el camino hacia un futuro glorioso, un camino lleno de esperanza y milagros. Mientras las hojas de los olivos se movían al soplo del viento, Ana podría no entender en ese preciso momento. Pero lo que ella no sabía era que la historia de su hijo Samuel apenas comenzaba, y que a través de él, Dios respondería a la aclamación del pueblo, transformando la historia de Israel para siempre. Mientras Ana se separaba de Samuel, su corazón se llenaba de una mezcla de dolor y expectativa, pues sabía que había dejado a su hijo bajo la provisión y el cuidado divinos. El tabernáculo resplandecía con la luz de las velas, y el aroma de los sacrificios flotaba en el aire. Una sensación de lo sagrado permeaba cada rincón de aquel lugar. Samuel, aún pequeño, no comprendía completamente lo que ocurría, pero su espíritu era receptivo a la presencia de Dios. Cada día se adentraría más en el servicio del tabernáculo, donde el anciano Eli lo guiaría en lo que significaba ser un sacerdote. El niño, con su inocente curiosidad, observaba a los levitas y a Eli, absorbiendo cada lección como espinas de vida en su corazón. Una noche, mientras el pueblo de Israel dormía en la calma del desierto, una voz resonó en la oscuridad. «Samuel». La voz era firme pero suave, como un susurro que atravesaba la brisa. Samuel, sorprendido y aún aturdido por el sueño, se despertó, sintiendo un tirón en su corazón. Pensó que Eli lo había llamado. «Aquí estoy», respondió el niño entusiasmado, corriendo hacia el anciano. Pero Eli, perplejo, le dijo: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Esta escena se repetiría 3 veces, y en cada ocasión, Eli le decía lo mismo. Finalmente, Eli comprendió que era el Señor quien llamaba a Samuel. Cuando el anciano instruyó al niño: «Si te llama otra vez, responde: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Se produjo un silencio sagrado en la habitación. Samuel regresó a su lugar, y de nuevo la voz fue sobre él. «Samuel». El niño, ahora preparado, respondió con fe: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Aquella noche, el mensaje que Dios trajo a Samuel sería un peso nada ligero.
El Señor reveló a Samuel lo que iba a suceder en Israel. El juicio sobre la casa de Eli, debido a la iniquidad de sus hijos, los cuales no habían honrado la oferta del Señor. Era un mensaje de juicio, pero también de cambio. En la historia de Israel, la palabra de Dios se había debilitado por la corrupción, y el pueblo necesitaba desesperadamente un fresh en sus corazones. Con temor reverente, Samuel se preguntó cómo podría compartir tal mensaje con Eli. Sin embargo, el anciano lo esperó a la mañana siguiente. «Hijo mío, ¿qué dijo el Señor?», preguntó Eli, con el corazón latiendo por la incertidumbre, como conociendo que el tiempo del juicio se acercaba. «Aquello que me dijo», Samuel inició, sintiendo un gran peso en su pecho. «El Señor ha decidido castigar tu casa porque tus hijos han deshonrado su nombre». La verdad era dura, y Samuel no podía evitar sentir empatía hacia Eli, quien había sido su guía. Eli, aunque afligido, aceptó el juicio. Él es el Señor. Él hará lo que bien le parezca. En ese instante, un nuevo comienzo comenzó a formarse en la vida de Samuel. Dios había comenzado a hablarle de manera directa, y el niño se convertiría no solo en un profeta, sino en un portavoz ferviente de la voluntad divina para una nación que anhelaba regreso a su Dios. Mientras el sol se levantaba en el horizonte, Ana, a lo lejos, sentía una inquietud en su corazón. Estaba en la preparación de los próximos sacrificios, y allí, en la intimidad de su oración, una claridad inminente empezó a surgir. Ana se sentía conectada más que nunca a Samuel y a su llamado divino. «Tu fidelidad, oh Señor, es más grande de lo que puede imaginar mi corazón», murmuró Ana, recordando el día en que había entregado a su hijo. Pero, en su espíritu, sabía que esto era solo el comienzo de un camino transformador. Ella no sabía aún que su entrega abriría las puertas no solo al servicio de Samuel, sino a la restauración de toda una nación. En la quietud de su ser, Ana sentía que el cielo estaba en movimiento, que el propósito de Dios era aún más vasto y profundo. «¿Qué más tienes reservado para mí?», se preguntó, mientras el viento soplaba suavemente, insinuando que la gloria de Dios tenía mucho más que revelar. Un sinfín de planes que comprometerían a su pueblo. Así, la historia de Samuel comenzaba. Allanan el camino para la profecía y la reinvención en Israel. Y Ana estaba por descubrir que su obediencia desataría una serie de eventos que marcarían tiempos de renovación. Pero Dios guardaba aún un secreto mayor en su corazón. Uno que revolucionaría no solo a Israel, sino el destino de la humanidad misma. Mientras el primer rayo de luz del alba iluminaba la tierra, el corazón de Samuel latía con inquietud. Aquella mañana, la voz del Señor aún resonaba en su mente, clara y firme. Eli había tenido que enfrentar la difícil verdad de su juicio, y Samuel, con una mezcla de temor y reverencia, sentía el peso de ser el portador de tal mensaje. Eli lo observaba, su figura marchita reflejando la tristeza que cargaba en su alma. El anciano entonó una oración a Dios, pidiendo fuerza no solo por sí mismo, sino por el futuro de Israel. Toda la congregación necesitaba escuchar la voz del Señor, más que nunca. El tiempo de cambio había llegado, y Samuel sería el instrumento de ese cambio. «Aquí estoy», respondió Samuel, sintiendo cómo la atmósfera se llenaba de expectativa. Mientras el día avanzaba, la gran carga de la palabra del Señor lo acompañaba en cada paso que daba en el templo. Eli le instruyó que no temiera hacer lo que el Señor requería, y que confiara en su dirección. Samuel asistía a las labores diarias, observando los rituales, escuchando las enseñanzas de Eli y los levitas, pero su mente y su corazón anhelaban lo que el Señor tenía reservado. Sin embargo, el día no traería solamente actividades ordinarias, sino un acto que cambiaría el rumbo de su vida y de Israel. Esa tarde, el pueblo se reunió en el tabernáculo, feliz y expectante, para ofrecer sus sacrificios. Lo que no sabían era que un clamor ardiente en los corazones de los israelitas estaba a punto de ser respondido. Mientras el humo de los sacrificios ascendía como un incienso fragante, y los corazones se unían en ferviente adoración, el Señor hizo un movimiento decisivo. De repente, una sombra oscura se cernió sobre el tabernáculo. Alguien, desde el fondo del pueblo, comenzó a gritar lamentándose. «El arca del pacto ha sido capturada», resonó su voz, llena de desesperación. El estruendo en la multitud fue instantáneo. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, seguido de un caos de incredulidad y temor.
El corazón de Samuel se hundió. Todos entendían que la presencia de Dios, manifestada a través del arca, había sido despojada. El anciano Eli, al escuchar la noticia, cayó de su asiento, quebrantado por el dolor. Samuel lo observó, luchando entre el deseo de consolar y la necesidad de ser fuerte. Eli, con un hilo de voz, aceptó su destino, reconociendo su propia quebrantad y la impiedad de sus hijos, quienes habían tratado a lo sagrado con desprecio. Aún en medio de la agitación, Samuel se sintió llamado a hablar, su voz emergiendo entre la multitud. Oíd, oh Israel. Aún en esta calamidad, no olvidéis que el Señor es bueno, y su misericordia es eterna. Volved a Él con todo vuestro corazón, y Él restaurará lo que habéis perdido. Mientras el eco de su voz se desvanecía, los presentes comenzaron a llorar y arrepentirse, y un profundo anhelo de retorno a Dios surgió entre ellos. Aquella fue una chispa de esperanza, el inicio del milagro. Al final de la tarde, Samuel comenzó a comprender que su llamado no solo era ser el portavoz del juicio, sino también el mensajero de un nuevo comienzo. ¿Qué más tienes reservado para mí, oh Señor?, se preguntó Samuel, con el fervor de una nueva comprensión, aún en medio del caos. Era un tiempo de desesperación, pero también de oportunidad. Mientras el pueblo buscaba el rostro del Dios de sus padres, sus corazones serían moldeados por la verdad de su palabra. Pero lo que Samuel no sabía era que aún se estaba construyendo un pacto divino que trascendía su actualidad y que llevaría a Israel hacia transformaciones que resonarían en los siglos. Un nuevo rey se preparaba, y a través de su linaje, vendría la verdadera luz para el mundo. ¿Cuán altos son tus planes, oh Señor?, Samuel reflexionó, visualizando lo que estaba por venir. El cielo se abría para un futuro prometedor, pero el costo de la desobediencia sería palpable. Dios estaba en movimiento, y el relato de su pueblo apenas comenzaba a desvelarse. Samuel continuó en su labor, con el eco de su misma voz resonando aún en su mente. El pueblo estaba conmovido, y entre lágrimas de arrepentimiento buscaban la misericordia de Dios. En el fondo de su ser, Samuel comprendía que su llamado iba más allá de ser el mensajero del juicio. Él también era el portador de la esperanza. Mientras las sombras de la tarde empezaron a alargarse, la atmósfera se tornó tensa. Los habitantes de Israel comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionándose lo que implicaría la pérdida del arca del pacto. Algunos, en su desesperación, hablaban de rendición, mientras otros clamaban a Dios, buscando respuestas. «Oh Señor, ¿por qué has permitido que esto suceda?», se escuchó una voz entre la multitud. Samuel sintió que cada clamor era un puñal en su corazón, sabiendo que el pueblo anhelaba la presencia de Dios más que nunca. En medio de la confusión, Eli, aunque frágil y quebrantado, clamó a Samuel. «Hijo mío, establece un camino. Debo ser el último de mis días en la senda de los fieles. No puedo dejar que la desobediencia de mis hijos y mi quebranto conduzcan a Israel a la perdición». Samuel comprendió que su responsabilidad era mayor de lo que había imaginado. El futuro de la nación estaba en sus manos y en el poder del nombre del Señor. Durante esa noche, mientras el resto de Israel reposaba, Samuel se apartó a un lugar solitario, clamando al Dios de Israel, buscando dirección. «Señor, has hablado a mi corazón, y ahora busco tu guía. ¿Qué deseas de mí y de tu pueblo?». La inquietud llenaba el aire cuando, como un susurro, sintió que la voz de Dios llegaba a él como el sonido de agua corriendo. «Dedícate a mí completamente, Samuel, y yo te mostraré lo que has de hacer». Al día siguiente, Samuel levantó su voz en medio del pueblo. «Asemblemos en Mizpa, porque el Señor nos enseñará el camino a seguir». El pueblo, en su quebranto, aceptó su llamado. Con la promesa de un nuevo comienzo, se dirigieron hacia Mizpa, donde el temor de ser vistos y castigados se convertía en un ferviente deseo de reconciliación con Dios. Al llegar, Samuel ofreció holocaustos a Jehová, clamando por la liberación de la culpa del pueblo. Un grito resonó en el cielo y se escuchó como un trueno mientras el pueblo se postraba en súplica. Pero, cuando se preparaban para el sacrificio, los filisteos, antiguos enemigos, vieron la congregación y marcharon contra ellos. El temor se apoderó de los corazones de los israelitas. «¿Por qué has traído mal a nuestro pueblo, Samuel? Contiéndenos de ser destruidos», exclamaron. Samuel, con un corazón sincero, clamó al Señor en busca de ayuda.
En ese instante, una lluvia de rayos iluminó el cielo, y estruendos resonaron como si el mismo Dios estuviera en la batalla. «No temáis, el Señor peleará por nosotros», proclamó Samuel con devoción. La confusión tomó forma en el campamento filisteo, resultando en su derrota. Israel fue restaurado, el Señor escuchó su clamor, y les otorgó una victoria memorable. Con este acto, Samuel se dio cuenta de algo crucial. La búsqueda sincera de Dios nunca es en vano. La obediencia, aunque difícil, puede traer respuesta a las oraciones más profundas y despoderar al enemigo. Mientras los israelitas celebraban su victoria, un nuevo soplo del futuro llenó el aire. Samuel sabía que este momento era esencial en el plan de Dios. Cada batalla librada traía a la nación un paso más cerca de la esperanza. ¿Qué es lo que tienes preparado para nosotros, oh Señor? Reflexionó en su interior ante la inmensidad del misterio divino, mientras el amanecer se asomaba al horizonte. He aquí, una gran obra está naciendo en medio de nosotros, y en este nuevo pacto con tu pueblo, la historia de nuestra salvación ha comenzado a escribirse. Así, la historia de Samuel y de Israel se inscribía en el gran relato del amor y la redención de Dios, un camino que los llevaría hacia el cumplimiento de su promesa. ¿Qué más revelaciones estaba a punto de desatar el Altísimo en su tiempo perfecto? El eco de la esperanza empezaba a resonar con más claridad. Indicios de un futuro inesperado aguardaban a ser descubiertos en la senda de fe. Al amanecer del nuevo día, el horizonte se iluminó con un fulgor que pareció prometer un futuro lleno de posibilidades. Samuel, con el corazón aún palpitante de la reciente victoria, subió a un lugar elevado en Mizpa, donde el pueblo había reunido sus esperanzas y ansias. Las sombras de la pasada noche se desvanecían mientras el pueblo buscaba su guía, y él, como profeta del Altísimo, sentía el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Israel, escucha el clamor del Señor, dijo Samuel con voz firme. Tu arrepentimiento te ha conducido a esta victoria. No te apartes nunca del camino de la rectitud, ni permitas que tus corazones se desvíen tras ídolos. El Dios que ha luchado por nosotros es el mismo que requiere tu fidelidad en los días por venir. 1 Samuel 7:3. Mientras sus palabras resonaban entre la multitud, una inquietud se apoderó de Samuel. La memoria de su visión nocturna volvió a su mente. El eco de aquella voz divina aún retumbaba. Dedícate a mí completamente. Quería entender la profundidad de ese mandato sagrado y cómo afectaría su caminar y el de Israel. Los ancianos, asombrados por lo que sucedía, miraron a Samuel con ansias, deseosos de escuchar cómo se vería el futuro. Era tiempo de unir nuevos pactos y reflejar los cambios necesarios en la nación. Construyamos un altar, un lugar de encuentro con nuestro Dios, donde podamos renovar nuestros votos y consagrarnos a Él, sugirió uno de los ancianos, y el clamor de la multitud se unió en aprobación. Convencido, Samuel guió al pueblo hacia un lugar cercano, donde había piedras grandes y llanas. Allí, comenzaban a levantar el altar con manos diligentes, clamando al único que podía salvar. La escena era conmovedora. Familias unidas, corazones dispuestos, y promesas renovadas ante el altar que simbolizaba un nuevo comienzo. El aroma de los sacrificios se elevaba a lo alto como un testimonio de la devoción de los israelitas, mientras Samuel ofrecía súplicas de intercesión por el pueblo. Pero aún en medio de esta consagración y devoción, una sombra se cernía sobre ellos. Los filisteos, aunque derrotados, observaban desde lejos, contemplando la posibilidad de vengar su reciente humillación. Samuel se detuvo, sintiendo en su interior que el desafío no había concluido. «Señor, ¿qué harás ahora?», exclamó en sus pensamientos, sintiendo que un giro inesperado estaba por suceder. De pronto, un grito se elevó desde el sur, como un rugido de león. Los filisteos se acercan de nuevo para atacar. Un murmullo de pánico comenzó a suscitarse entre el pueblo. «Temed no, ni os acobardéis. El Señor es nuestra defensa», exclamó Samuel con otra vez mayor fervor, recordando las promesas de antigüedad. «Clamemos al Señor por ayuda». La oración fue una carga colectiva, miles de voces elevándose en un clamor unificado. Samuel, alzando sus manos, hizo un compromiso renovado con Dios, mientras de pronto el cielo se oscureció, y un trueno retumbó por los valles como respuesta. Un relámpago cortó el cielo,
iluminando la llegada de poder divino y el destino incierto que aguardaba a los filisteos. Hoy se define un nuevo destino para Israel, murmuró Samuel para sí mismo, consciente de que este enfrentamiento podría cambiar la historia de su pueblo para siempre. La batalla que Sewid diría no solo significaría la supervivencia ante el enemigo, sino un acto de entrega y dedicación hacia el Dios que había prometido estar con ellos. Mientras la incertidumbre se apoderaba de cada corazón, Samuel miró hacia el horizonte, donde se dibujaban las siluetas de los filisteos avanzando. ¿Qué revelaciones ha de traernos el Altísimo en este tiempo de angustia?, se preguntó mientras sentía el profundo misterio de la voluntad de Dios, caminando como una sombra detrás de los eventos. Una nueva oportunidad de redención estaba surgiendo en medio de su aflicción. Así, el viento comenzó a soplar con fuerza. Un nuevo pacto estaba brotando de la promesa de un Dios que nunca abandona a su pueblo, y Samuel sabía que lo que estaba por venir sería impresionante y glorioso. ¿Qué planes soberanos se desatarían en medio de esta confrontación, cuando la fidelidad del pueblo y la presencia divina se unieran en un abrazo fenomenal? El viento proseguía su danza, llevando consigo el murmullo de las preocupaciones de Israel. Los corazones latían con un ritmo incesante, y la atmósfera, cargada de nerviosismo y expectación, era palpable. Samuel se erguía firme, su figura destacándose ante la multitud, una luz de esperanza en un momento de duda. «Hijitos de Israel», comenzó Samuel, su voz resonando como un eco en el valle. «No habéis clamado en vano, pues el Señor ha escuchado vuestro clamor. En este día, no solo nos enfrentaremos a la adversidad, sino que también renovaremos nuestro pacto con Él. A través de la devoción y la entrega, invocaremos su protección y su favor sobre nosotros». Mientras él hablaba, los filisteos se acercaban, como sombras alargadas que debían ser detenidas. Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no de temor, sino de una profunda conciencia de la intromisión divina en sus vidas. En ese momento, recordó las palabras del anciano, el llamado a la consagración. El Dios que nos liberó de la opresión, también nos otorgará una victoria inminente, si permanecemos fieles. Con un gesto enérgico, Samuel levantó su báculo hacia el cielo, recordando el poder de su propio encuentro con el Altísimo. ¿Quién es aquel que puede estar contra nosotros? Clamemos con fe y determinación, pues hoy se escribirán nuevas historias en el corazón de esta nación. Al unísono, el pueblo comenzó a elevar plegarias de súplica y gratitud. Un coro celestial que desgarraba las nubes con anhelos. Los filisteos, convencidos de su victoria, también gritaron, buscando infundir miedo en el corazón de Israel. Pero el rugido de sus voces fue superado por la resonante determinación de un pueblo que había escogido al Señor como su defensor. El estruendo de la fe se alzó, y la tierra tembló con la súplica. De repente, un silencio profundo se arrojó sobre la muchedumbre, como si el cielo mismo esperara. Entonces, una nube oscura se formó sobre los filisteos, una señal del juicio inminente. Samuel, en el fondo de su ser, sintió que la voz del Dios eterno le hablaba. «Hoy haré temblar a vuestros enemigos. Mirad y obedezcan. Este será un testimonio de mi grandeza». Las palabras silbantes del viento arrojaron un eco de gloria mientras Samuel comenzó a invocar a Jehová. «Dios de los ejércitos, desata tu ira sobre los que se levantan contra tu pueblo. La guerra no es nuestra, sino tuya». Las nubes se agitaron, y un trueno potente resonó, indicando que la intervención divina estaba en marcha. El panorama cambió en un instante. Un estruendo de truenos se combinaba con el chisporroteo de relámpagos que caían entre las líneas del enemigo. Los filisteos, confundidos por el clamor sobrenatural, comenzaron a retirarse en desbandada, el pánico dibujándose en sus rostros. La presencia de Dios reine sobre las fuerzas opresoras. «Sálvanos, oh Señor», clamó Samuel, mientras el pueblo se aferraba en unidad. Un resplandor divino descendió, marcando el campo de batalla como un altar de testimonio. Con cada tanto de sacrificio, la fe del pueblo se encendía, un acto tangible de devoción que resonaba en el cielo. Luego, en un instante que parecía eterno, la voz divina rompió el silencio en su interior. «He aquí, he visto a mi pueblo. Este día es un recordatorio de mi fe y pacto contigo. Lo que está sucediendo es el preludio de una revelación aún mayor. Hay una promesa que pronto será desatada sobre mi pueblo.
Samuel sintió el eco de esas palabras profundas resonar en su corazón. El aire estaba cargado de promesa. Un nuevo pacto estaba cristalizándose en la mente de Dios, obscuro aún para los ojos humanos. Era el principio de algo impactante, y mientras los filisteos se retiraban derrotados, una comprensión nueva comenzaba a abrirse ante el profeta. «¿Qué propósito, Señor, se opone a las fuerzas de este mundo?», susurró Samuel, sintiendo la gloriosa presencia del Altísimo envolviendo su ser. Esa pregunta lo perseguiría, hasta que los caminos de Dios revelaran su maravilloso designio. Este día no solo marcaría una victoria física, sino una transformación espiritual que guiaba a Israel hacia una nueva era. Una era en la que el pacto no solo sería recordado, sino vivido con fervor. Así la historia continuaría, en el hilo de la soberanía divina. La victoria sobre los filisteos resonó como un eco de esperanza en el pueblo de Israel. Entre alabanzas y oraciones, se percibía el fervor renovado que había comenzado a gestarse en los corazones de los hombres y mujeres, que habían estado angustiados por la opresión. Samuel, aún en pie, observaba los rostros iluminados por la luz del entendimiento y la revelación. «Mirad este día», exclamó nuevamente. «Hoy, el Señor ha peleado por nosotros. Hoy, nos ha demostrado su poder y su amor. Pero, hermanos, no nos detengamos aquí. Este es solo el comienzo de la obra que el Altísimo tiene para nosotros». Su mirada se fijó en las multitudes. El verdadero desafío no es solo derrotar a nuestros enemigos, sino permanecer firmes en la fe y seguir sus caminos. Los israelitas, sintiendo la presencia de Dios abrumadora, se acercaron más alrededor del profeta. Samuel levantó su mano, pidiendo silencio. «El Señor nos proclamó en días pasados: Si me oyeréis, seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Jeremías 7:23. Este pacto exige más que palabras, exige acción y dedicación. Mientras Samuel hablaba, la nube que había asolado a los filisteos se disipaba lentamente. La sombra de la batalla pronto se convertía en la luz brillante de un nuevo amanecer. Sin embargo, en el corazón de Samuel algo más brotaba. «¿Qué plan tan grande está brotando de este evento?», se preguntaba en su interior. De pronto, una voz suave pero potente resonó en su mente. «Hijo de hombre, los cimientos de esta victoria servirán para un propósito más alto. En el tiempo que yo determine, verás la plenitud de lo que he comenzado hoy». Era una promesa, y a la vez un llamado. Samuel sintió su corazón acelerarse mientras comprendía que estaba siendo preparado para un ministerio aún más grande. Los ancianos de Israel, al notar su perturbación, se acercaron. «Profeta de Dios, ¿qué sucede en tu corazón? ¿Recibes alguna palabra del Señor?», preguntaron con preocupación. Samuel, consagrado, asintió lentamente. «Sí. Hay algo que se está tejiendo entre nosotros, algo que va más allá de esta victoria momentánea. Dios está formando un nuevo pacto con su pueblo, un pacto de esperanza y redención». El murmullo de la multitud se transformó en un clamor de expectativa. «¿Qué significa esto?», preguntó uno de los ancianos. «¿Cómo se manifestará este pacto?». Samuel, viendo sus rostros ansiosos, comenzó a profetizar. «Él nos dará un nuevo corazón, y un nuevo espíritu pondrá dentro de nosotros. Tomará de nuestra carne el corazón de piedra, y nos lo cambiará por un corazón de carne». Ezequiel 36:26. Las palabras del profeta llenaron el aire como un canto celestial. La promesa de cambio, la llegada de un renovador pacto resonó en cada alma. Era un pacto en el que el pueblo no solo sería liberado, sino también guiado por el mismo aliento del Altísimo. A medida que se pronunciaban las palabras de esperanza, el viento parecía susurrar entre los árboles, como si el mismo Espíritu de Dios danzara alrededor de ellos, trayendo consuelo y promesas. La multitud creció en fervor, clamor y oración. Sin embargo, dentro de Samuel, un llamado profundo comenzaba a gestarse, una anticipación que le dejaba un nudo en el estómago. «¿Y qué vendrá después, Señor?», murmulló en oración. La respuesta reverberó en su espíritu. «La revelación de mi unción y grandeza está por venir, hijo mío. Estoy preparando a un líder que guiará a mi pueblo hacia la plenitud de mi promesa». Así, en medio de la celebración y el júbilo, una sombra de misterio envolvía el futuro de Israel. El camino aún estaba por ser revelado, y el corazón de Samuel latía con el conocimiento de que Dios no había terminado.
La transformación estaba en el horizonte, y el pueblo, bajo la guía de este renovador pacto, se prepararía para enfrentarlo. Con el eco de la gloria de aquel día aún resonando en el aire, la historia divina avanzaba, y el plan eterno de Dios se desplegaba en maneras que sus seguidores apenas comenzaban a vislumbrar. Algo grandioso estaba a punto de suceder, y Samuel, consciente de su papel en este relato sagrado, permanecería atento a la voz del Señor. La verdadera batalla apenas comenzaba. Así, en medio de la multitud que se regocijaba, Samuel sintió la brisa, suave y fresca, como un susurro del cielo. Mientras las alabanzas ascendían, él fue conducido a un lugar apartado, donde el murmullo de la celebración se desvanecía. Allí, de rodillas, buscó la presencia de Dios, deseando una claridad divina sobre el camino que se abriría ante su pueblo. Señor, oró con fervor, tu pueblo necesita saber qué hacer a continuación. Este nuevo pacto, ¿qué traerá? ¿Qué líder levantarás para guiar a tu iglesia en medio de las tormentas que vienen? Al instante, una luz brillante llenó el lugar, inundándolo de gloria. Samuel sintió el poder de Dios envolviéndolo como un manto. En ese instante, escuchó la voz del Señor resonar en su corazón. Hijo mío, una vez más miraré a mi pueblo, y lo guiaré a la restauración. He elegido a un rey conforme a mi corazón, y por medio de él, provocaré sentimientos de unión y retorno entre mi pueblo. ¿Quién será este rey, Señor? Samuel preguntó, su espíritu ansioso por entender lo que estaba por venir. Está en las tierras de Benjamín, respondió el Altísimo. Un joven, cuyas manos están limpias y cuyo corazón es manso. Lo usaré para restaurar a Israel y llevarlo a una nueva era de gloria, pero su camino será difícil y su fe será puesta a prueba. Mientras Samuel absorbía estas palabras, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La revelación acerca del futuro rey de Israel era un hecho glorioso, pero también lleno de desafíos que podrían sacudir los cimientos de la nación. La fe en el liderazgo de Dios sería la única salvación. Al volver a la multitud, sus ojos brillaban con un propósito renovado. Escuchad, pueblo de Israel, anunció con solemnidad. El día ha llegado en que Dios levantará un rey entre nosotros, uno que será llamado a unir y guiar a esta nación hacia la plenitud de su promesa. Pero escuchen con atención, el camino no será sin pruebas, y nuestra fe deberá ser firme. Las palabras de Samuel produjeron un nuevo murmullo en la multitud, que ahora se veía sumida en una profunda reflexión. ¿Cómo podremos permanecer firmes en este nuevo tiempo, si las dificultades se avecinan? Se preguntaban unos a otros. Es por medio de la oración y la dedicación a nuestro Dios, exclamó Samuel. Si permanecemos en su presencia, Él nos dará la fortaleza para enfrentar lo que venga. Recuerda sus promesas, porque Él jamás nos abandonará. La multitud se unió en un clamor de fe, elevando voces de súplica, sabiendo que su esperanza no dependía de su propia fuerza, sino del Dios que los había guiado hasta este momento. Su clamor resonó por las colinas, invocando la ayuda del Altísimo, pero mientras la reunión continuaba, un silencio grave cayó por un instante, y Samuel sintió una inquietud en el aire. Una sombra oscura asomaba entre el regocijo. Dios está haciendo algo grande, pensó. Pero las fuerzas de la oscuridad también se moverán para hacer oposición. Con una firme resolución, Samuel se dirigió nuevamente al pueblo. No temáis, hermanos míos, a través de nosotros, el Señor hará obras maravillosas, pero debéis estar alertas y preparados para las luchas que se avecinan. Recuerda que el Señor es nuestro baluarte y nuestra fortaleza. Mientras el pueblo asentía y comenzaba a orar en unidad, Samuel miraba hacia el horizonte, con la firme certeza de que algo se avecinaba. Su corazón latía con la urgencia de lo sagrado. La historia de Israel iba a dar un giro trascendental. Día tras día, las promesas de Dios se cumplirían en formas que aún no podían imaginar. Este nuevo pacto que se está formando, meditaba Samuel, será el hilo conductor que unirá nuestros corazones y nuestras vidas en la misión divina. El tiempo de la plenitud se acerca. Con la voz de Dios susurrando en su corazón, Samuel supo que no era solo un observador en este viaje, sino un participante activo. Obedecería cada instrucción del Señor, entregando su vida y su misión en manos del Creador.
El futuro estaba a punto de revelarse ante Israel de maneras que desafiarían todo entendimiento. Samuel se preparó en oración, su espíritu vasto y su fe ardiente. El misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse, y el pueblo de Israel se alineaba, listo para la obra que cambiaría sus vidas para siempre. Algo grandioso vendría, y sería un testimonio de la fidelidad divina. El tiempo avanzó en el pueblo de Israel, y la atmósfera estaba cargada de expectación. Samuel, ahora plenamente consciente de su llamado, se dedicaba cada día a buscar la voluntad del Señor, guiando a su pueblo hacia una nueva era de renovación. Las palabras de Dios resonaban en su mente, indicándole que un cambio significativo estaba a las puertas. Un día, mientras Samuel se encontraba en el lugar santo, el Señor lo llamó nuevamente, esta vez con mayor intensidad. Prepárate, Samuel. En breve verás el cumplimiento de mis promesas. He decidido ungir a un rey sobre Israel, uno que guiará a mi pueblo hacia la rectitud y la libertad. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La decisión de Dios era un momento monumental que cambiaría el rumbo de la historia de Israel. Pero con ese peso de responsabilidad también venía un gran temor. Señor, ¿quién será este rey? ¿Y cómo lo reconoceré?, preguntó con fervor. La voz del Señor llenó el aire como un eco sagrado. Ve a la tierra de Benjamín, y allí ungirás al que he escogido. Él se llamará Saúl, un joven que busca mi rostro. Este hombre será el instrumento de mi soberanía, y en él depositaré mi espíritu para que guíe a mi pueblo. Con el corazón palpitando de emoción y temor, Samuel partió hacia Benjamín, llevando consigo el cuerno de aceite para la unción. La incertidumbre lo envolvía, pero su fe en la fidelidad de Dios lo impulsaba hacia adelante. Mientras se acercaba a la ciudad de Gibeá, el Espíritu del Señor le dio una visión del joven que había de ungir. Y así, acariciando con reverencia el aceite en sus manos, se preparó para el encuentro. Cuando llegó a la ciudad, se encontró con un grupo de hombres jóvenes, y sus miradas se posaron en uno entre ellos. Era Saúl, un hombre de buena estatura, atractivo y en apariencia fuerte. Al acercarse, Samuel fue guiado por el Señor, quien le susurró: «Es él», ungiéndolo como rey sobre Israel. Samuel sintió una cherubina alegría mezclada con una solemnidad profunda mientras tomaba el cuerno de aceite, vertiéndolo sobre la cabeza de Saúl, declarándolo rey. «Te ungimos hoy en el nombre del Señor de los ejércitos. Estás destinado a guiar a mi pueblo hacia la libertad y la rectitud». Saúl, confundido y asombrado, dudó de sus capacidades. «¿Quién soy yo para ser rey de Israel? Mi familia es la más pequeña, y yo el menos entre ellos», afirmó, sus palabras resonando con humildad. Samuel, sin embargo, le recordó que el poder no provenía de sí mismo, sino de la unción de Dios. «No temas, porque el Señor estará contigo», le aseguró Samuel. La unción de Saúl como rey marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. La providencia de Dios estaba iniciando su despliegue, uniendo al pueblo bajo un liderazgo humano que, aunque imperfecto, estaba llamado a cumplir el propósito divino. Reconociendo que el camino sería arduo y lleno de desafíos, Samuel sabía que la soberanía de Dios se manifestaría a través de Saúl a pesar de las luchas por venir. En medio de la unción, Samuel sintió que el cielo comunicaba algo más profundo. Este principio ofrece un desafío, no solo para Saúl, sino para todo Israel, pensó. La fidelidad será clave para recibir las bendiciones de Dios. Mientras regresaba, un profundo eco resonaba en su corazón. Un nuevo rey ha sido designado, pero el desafío de permanecer en la obediencia ante el Señor es aún más grande. La historia de Israel está entrelazada con la decisión del pueblo de seguir a su rey. Pero su rey, a su vez, tendrá que seguir a Dios. El viento sopló suavemente, susurrando los misterios de los caminos divinos. Samuel se preguntaba cómo respondería el pueblo ante esta nueva ocasión. ¿Sería fiel al pacto que Dios había hecho con ellos? No obstante, en su interior, sabía que el plan de Dios no había hecho más que comenzar. Había un futuro lleno de esperanza y desafíos, donde la fidelidad de su reverendo y la obediencia de los hombres marcarían el compás del desenlace. Mientras el sol se ocultaba, Samuel contempló el horizonte, sabiendo que otro capítulo de la historia de Israel apenas comenzaba a desarrollarse,
y que su eco resonaría a través de las generaciones. Aún más, Samuel no podía anticipar el misterio que se ocultaba en ese ungimiento. La reciprocidad entre la soberanía divina y la responsabilidad humana estaba a punto de tejerse en una narrativa que impactaría a toda la humanidad. Era solo cuestión de tiempo antes de que la historia revelara cómo Dios, a través de Saúl, no solo instauraría un rey, sino que también abriría las puertas a un acercamiento aún más profundo a su gracia. El verdadero reino de Dios. El cielo suspiró, mientras las expectativas de un nuevo mañana se preparaban para ser dramatizadas en la tierra, afirmando que los planes de Dios son más grandes y más profundos de lo que el corazón humano puede buscar. ¿Qué les depararía la historia a Samuel, a Saúl, y en última instancia, al pueblo de Israel mismo? El misterio de la providencia divina empezaba a revelarse, prometiendo un viaje que definiría la historia del pueblo elegido y el futuro de la redención en el tiempo.